Bueno, habrán notado, y hemos hablado un poquito el viernes, una palabra que nos ha venido, siempre se usa o mal usa, o no es un verso específico o exacto, que dice que el día que seamos uno el mundo creerá. ¿Lo habrán escuchado? Porque yo lo he dicho muchas veces. Uno repite muchas cosas a veces, ¿no? Pero un día llegó el momento que digo, voy a ver el día que seamos uno, el mundo creerá. Y empecé a buscar el verso. Y no lo encontré. Pero, como mi afán de curiosidad me llevó, llegué a Juan 17:21. ¿Sí? ¿Qué esperaban que diga Juan 17:21 para recién sacar la Biblia de las carteras a las mujeres? Juan 17:21. Vamos a usar la Biblia hoy como siempre. Juan 17:21. Tengo más Biblia si querés. ¿Sí? Bueno. Dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Suena bastante parecido, ¿no? No es exacto, pero creo que lo que siempre se quiso decir era este pasaje y lo han resumido: el día que seamos uno el mundo creerá. ¿Sí? Ahora bien, acompáñenme a 1 Corintios 5, a ver si le puedo ir reafirmando lo que yo le quiero decir. Vamos a leer a partir del verso 9. ¿Sí? ¿Lo tienen? Dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso no sería necesario salir de este mundo. ¿Tienen la misma versión o tienen otra versión ustedes? ¿Está bien? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere, a ver, ayúdenme. ¿Qué más? Con tal ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Wow. Fuerte, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos si dentro de nuestra congregación hay esta clase de gente? Porque Pablo dice: más bien os digo que no juntéis con ninguno que se llame hermano, que sea cristiano, que sea avaro, que robe, que sea idólatra, fornicario, borracho, malediciente, malicioso. ¿Cómo hacemos para ser uno con esa clase de gente cuando el Señor nos manda a no juntarnos? ¿No? Dice la palabra que comunión tiene la luz con las tinieblas, lo santo con lo profano. Ninguna, ¿no? Yo mientras hacía esto también podemos decir, en Pentecostés decían que estaban juntos, unánimes, pero decía un solo ánimo, unánimes. No decía que eran un solo cuerpo, no decían que eran uno, sino que estaban juntos, en un solo ánimo, no que eran uno. Pero evidentemente, o seguramente no había ninguno de esta calaña si no le hubiesen dado salida. No estoy diciendo ahora que vamos a mirarnos y vamos a empezar a expulsar gente, pero es impresionante esto. A Dios me llevó mucho a pensar cómo hacer para ser uno. Y si en verdad Dios está diciendo esto, lo que he estado hablando el viernes
no van a decir nada, pues saben de lo que estamos hablando, como se hacen los sabios, nada, la palabra. Pero, en verdad, ¿cómo hacemos para ser uno, no? Si bien también Efesios dice que somos un cuerpo, ¿no? Y que cada uno tiene una función en un cuerpo, también entiendo que hay cuerpos que tienen una prótesis, ¿sí o no? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, tiene una prótesis en un brazo. Le puede agarrar una infección en el hombro y se va a doler todo el cuerpo, pero no creo que se duela la prótesis, ¿no? O si usted piensa que le va a doler la prótesis, no le va a doler la prótesis. Bueno, dentro de nuestras congregaciones también hay gente que son prótesis, que no se duelen de lo que le pasa, porque tienen estas características. Son avaros, son idólatras, son fornicarios, roban. Entonces obviamente no le va a doler el cuerpo. Si yo soy parte del cuerpo y si alguno de ustedes tiene un problema, yo voy a tratar de saciar ese problema. Primero porque son hermanos y también porque Dios me manda a estar en la necesidad de la gente. Amén. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, leamos un poquito Romanos 5.1. Vamos a ir despacito. Uno. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe lo que es la cruz? La cruz tiene un palo, que es, y otro que es. Dios dice que nosotros tenemos paz, dice la Romanos 5, para con Dios, lo que es vertical. El problema nunca fue para con Dios. Jesús mismo vino a reconciliar eso que estaba roto. El problema es hacia los hermanos. Siempre lo más difícil es conseguir la paz hacia los hermanos, la unidad genuina. ¿Y por qué digo la unidad genuina? Porque el día que seamos uno, el mundo creerá. Pero ¿cómo hacemos para ser uno? Seguimos ante esa pregunta: ¿cómo hacemos para ser uno? ¿Y por qué cuesta tanto ser uno? Pues yo decía, vamos a ir por todos lados. Acompáñenme al libro de Daniel. Daniel acá nos va a mostrar algo que es muy normal en la política. ¿Lo tiene Daniel? Daniel está después de Ezequiel. Daniel 2, verso 42. Vamos a leer a partir del verso 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en el siglo de la fuerza del hierro, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, ¿qué quiere decir? Son alianzas humanas. El hierro nunca se va a mezclar con el barro, como lo santo no se puede mezclar con lo profano. ¿Sí? ¿Sí o no? Como la luz no se puede mezclar con las tinieblas. Lo que se hace en este tiempo es parte de lo que nos habla el profeta Daniel. Alianzas humanas. Hoy lo vemos aún sacando la política, lo vemos dentro de la iglesia con el ecumenismo. El ecumenismo se ha levantado con mucha fuerza, creyendo que el día que seamos uno, el mundo creerá. Como dice nuestro pastor, las buenas intenciones justifican las malas acciones. Entonces, ¿qué hacemos?
hacemos alianzas humanas, pero no va a prosperar, porque ¿qué son? Alianzas humanas, y porque nunca se puede mezclar lo santo con lo profano. Por más que le metamos ganas, nunca se puede mezclar lo santo con lo profano. ¿Qué quiere decir? Que es imposible, si no nos santificamos. Y dentro de la congregación va a ver gente que se santifica, que cumple con las cosas que Dios manda, y hay gente que no. Entonces va a ser muy difícil que a través de las escrituras, a través de la luz, puedan tener una comunión. Lo que puede haber una alianza humana, un conocimiento. Nosotros tenemos, como cada uno de ustedes, amistad con un montón de gente que no conoce de Dios, o que conoce de Dios y no quiere saber nada, que son alianzas humanas o amistad humana. Ahora, si usted le va a querer hablar de Dios y de la palabra, seguramente va a llegar a un choque, ¿sí o no? Porque no va a poder unirse, porque hay algo que los separa, hay una separación, hay un abismo que separa, ¿sí o no? ¿No han tenido la posibilidad de hablar con alguien que no quería saber nada de Dios? Y han llegado a la conclusión que mejor hablar, era más fácil que se entiendan un hincha de Boca y uno de River que... ¿Sí o no? ¿Qué nos han enseñado desde que éramos chicos? De política y de religión no se habla. Muy difícil llegar a lo que es alianzas, porque son humanas, y la alianza humana se desvanece. Y podemos tener miles de ejemplos. En las últimas elecciones de Narváez salió a Alfonsín, y hoy duró lo que duró, digamos, la campaña. Perdieron, y ya uno por un lado, el otro por el otro. ¿Por qué? Porque no era el fin. El caso más notable dentro del fútbol, el tema de San Lorenzo. El último, hicieron una alianza para sacar al gobierno anterior de Sabino de este abdo, y se fundieron y tuvo que venir a socorrerlo. Entonces las alianzas humanas no son más que alianzas humanas que en ningún modo pueden ser bendecidos. Lo mismo pasa dentro de nuestras congregaciones. Es muy difícil ser uno cuando hay alguien que no cumple los mandamientos de Dios, cuando hay gente que no le interesa santificarse, cuando hay gente que no le interesa consagrarse. ¿Cómo hacemos para que seamos uno? Y por ende, ¿cómo va a creer el mundo si nosotros no somos uno? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de ser uno? ¿Cómo hacemos, no? Suena imposible, ¿no? Ahora, acompáñame al libro de Juan, en el verso 6. Vamos a ver si nos va abriendo un poco el entendimiento. 6, 29. Pero como acá hay que leer mucho, tengo 6, 29 al 57. Si vamos a leer bastante, como hay que leer mucho, lo tengo gracias. No, yo leo así un poco. Pero que se escuche para... 6:29. Jesús respondió diciéndole: esta es la obra de Dios, que crean en Él, en el que Él envió. Ellos le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le dijo: de cierto les digo, Moisés no fue quien les dio pan del cielo, sino que mi Padre es quien le da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: danos siempre este pan, Señor nuestro. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que me han visto, pero no creen. Todo el que mi Padre me ha dado vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él
él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Entonces los judíos, murmurando contra él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, he descendido del cielo? Jesús respondió y le dijo, no murmuren entre ustedes, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final, porque está escrito en el profeta, todos serán enseñados por Dios, de modo que todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. No es que alguien vea al Padre, sino que él que es de Dios, el tal ve al Padre. De cierto le digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que bajó del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi cuerpo, el cual entregaré por la salvación del mundo. Y discutiendo los judíos entre sí, decían, ¿cómo puede éste darnos de comer su cuerpo? Jesús le dijo, de cierto le digo, si no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre viviente me ha enviado y yo vivo por el Padre, así el que me come también por mí vivirá. Amén. Hasta ahí. Gracias, Horacio. Qué bárbaro, ¿no? Lo que hemos leído. ¿Qué podemos ver? Y vuelvo a repetir, que no sean los muchachos que han estado conmigo el viernes. ¿Qué podemos ver en este relato? De a uno, ¿eh? De a uno. ¿Qué podemos ver en este relato? Bueno, se ve que no vemos nada. Algo básico. Sabemos todo que el Señor tiene vida eterna, pero hay algo mucho más profundo, Dani. El Padre envía es el que es salvo. Muy bien, hay una unidad. Acá hay alguien que es uno trabajando, ¿sí? Dios decide dar, ¿sí? Y el Hijo hace que no se pierda ninguno. Dios da y el Hijo resucita. No hace nada por sí mismo, sino lo que va a hacer. Hay una unidad. ¿Por qué creía el mundo? Y veamos, ahora vamos a ver un relato que también está en Felipe, ¿no? En Juan, cuando Felipe le pregunta, y Dios dice, tanto tiempo, dijo Jesús, he estado contigo y no me conocéis. Pero vemos la unidad genuina. Era algo normal entre Dios y Jesús, esa unidad. Nada hacía por sí solo. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eran uno. ¿Sí o no? En el principio, dice Juan 1:1, el verbo era Dios, con Dios, ¿sí? Y habla de la Trinidad. Vamos a leerlo para que les quede claro. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién era el principio? Jesús. Eso es el principio y el fin. Amén. Habla de la Trinidad, habla de una unidad perfecta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser uno para que el mundo crea? ¿Sí? Acá vemos que Jesús y Dios Padre eran uno. Jesús no hacía nada por sí solo, sino lo que había visto hacer. Y lo que demandaba el Padre, Jesús hacía y lo cumplía. El que a mí viene, no lo echó fuera, dicen todo el mundo, un pasaje mal usado acá, Juan 6:37, pero no decía así. Lo que Él me da, viene a mí.
Y el que me viene no le echo fuera. Algo perfecto, una comunión increíble. Una unidad genuina. Amén. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un plan, una unidad. Algo genuino, ¿no? Podemos ver un montón de escritos, ¿no? El verso 39, esta es la voluntad, que de todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No murmuréis, ninguno puede venir a mí. ¿Qué dice? Verso 44. No murmuréis, ninguno puede venir a mí si... ¿Quién es el que lo trae? ¿Y quién resucita? El Hijo. Una unidad genuina. Genuina. Miren el verso 57. Alguien que lo lea fuerte. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come, él también vivirá por mí. Una unidad genuina. ¿Por quién vive? Amén. Juan 14:1. Verso 7, alguien que lo lea fuerte. Si ustedes me conocieran, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Hasta el 9. Le dijo Felipe, muéstranos al Padre, no basta, Y nos basta. Señor, Señor nuestro. Jesús le dijo, he estado con ustedes todo este tiempo y no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí, me ha visto al Padre. Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Qué tremendo, ¿no? Verso 11. Crean que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí. Y si no crean, al menos por las obras. Unidad genuina. Ahora, ¿cómo podemos ser uno para que el mundo crea? O mejor dicho, ¿con quién debemos ser uno para que el mundo crea? ¿No? Vamos a leer de vuelta Juan 17:21, a ver qué nos dice. Fuerte. A ver, Horacio, fuerte. Para que todos sean uno como tú, Padre mío, eres en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Con quién tenemos que ser uno? Ganando chacarita. Con Cristo. Con Cristo debemos ser uno. No hay forma de que seamos uno con el mundo. Aún entre nosotros hay una sola forma. Sí se puede. Sí se puede. Ahora lo vamos a ver. Pero miren. Juan 15. Vamos a leerla hasta del 1 al 4. Al 5. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Toda rama que en mí no produzca fruto, Él la cortará, pero a la que produzca fruto la podará para que produzca mucho más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que le he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede producir fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes la rama. El que permanece en mí y yo en él, este producirá mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. No quiero seguir, pero dice: el camino permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero mire qué impresionante, ¿no?
Dice, si permanecéis en mí y yo en vosotros, dice el verso 4. Y el verso 5, el que permanece en mí y yo en él, 2 veces dice lo mismo. O sea, acá el tema es permanecer en Cristo, permanecer en Dios. Es la única forma de una unidad genuina. Pero para permanecer en Dios, como me gusta decir a mí, estamos en problemas. Hay que permanecer en su palabra, dice acá. Hay que permanecer en sus preceptos, en sus leyes, en sus mandamientos. Hay que cumplir lo que Dios nos manda. Nadie puede decir que permanece en Dios si no cumple lo que Dios manda. Ese será echado fuera. Será echado fuera y será consumido. ¿Sí o no? Por eso Marcos 12:30 dice, amarás al Señor, tu Dios. A ver. Y amarás al Señor tu Dios. Y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el mandamiento más grande. Este es el mandamiento más grande, amar a tu Dios con todo lo que tengas, con todo. Con todo. ¿Sí? Pero hay un segundo mandamiento en el verso 31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acá hay un punto. No puede usted cumplir con el segundo mandamiento si no cumple con el primero. Si usted no está unido de verdad a Cristo, si usted no es uno con Cristo, no puede amar a su prójimo. Ahora, si usted sabe que lo primero es Cristo, que hay una unidad genuina con Cristo, es muy fácil amar a su prójimo. Pero hasta que usted no entienda que el día que sean uno, el mundo creerá. Lo que estaba diciendo, que cuando vos y Jesús sean uno, y como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y cuando la gente vea a Cristo en vos, ahí la gente va a creer. Y va a ser fácil llevarte bien con el hermano. Y va a ser imposible llevarte bien con aquellos que no cumplen los mandamientos de Dios. Porque dice la palabra que Cristo, que el Padre, mejor dicho, cuando vio a Cristo en la cruz del Calvario y lo vio lleno de pecado, hizo así. Dio vuelta. Porque no puede él, siendo un Dios santo, ver pecado, ver lo inmundo, ver lo injusto. ¿Qué hizo el Señor? Dios Padre se dio vuelta. Se dio vuelta. Por lo tanto, es imposible que nosotros tengamos comunión con aquellos que no cumplen los preceptos, las leyes y los mandamientos de Dios. Es imposible. Y es imposible que no cumpliendo las leyes y los mandamientos de Dios, la gente pueda ver a Dios en nosotros. Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos. Todo eso lo he guardado desde mi niñez. Y Dios vio una separación, Jesús vio una separación entre el joven rico y él. Y lo miró al corazón y le dijo, una cosa te falta. Como veía que era muy rico, quitá todo lo que tienes, vendelo, dáselo a los pobres y seguime. Y no lo pudo hacer, porque había un abismo entre Jesús y él. Porque era profano, porque era avaro, porque le robaba a Dios. No lo pudo hacer. Por lo tanto fue condenado. Fue condenado. Porque nunca había sido uno. Por más que guardara los mandamientos, por más que fuera a una sinagoga, por más que conociera la palabra, nunca fue uno con Dios. Porque había algo que lo separaba con Dios. Había algo que no podía hacer. Que era uno de los mandatos de Dios, el dar, no podía. Porque había algo en su corazón que lo separaba de Dios. Entonces no hay forma. No hay forma de que
el mundo crea. Si el mundo veía a ese joven, por más que veía que guardaba los mandamientos, imagínense viene un mendigo, y que sabe que guarda los mandamientos, viene un mendigo que sabe que este joven iba a la iglesia o iba a una sinagoga. Y el mendigo le dice, hermano, vos que vas a la iglesia, que sos cristiano y sé que tenés un buen pasar. Mira, yo no tengo para comer. ¿No me podría facilitar algo de comida? Mendigo tiene olor, no. Fuera. ¿Cómo? Ese mendigo va a ver a Cristo en él. No lo vio. Como Cristo tampoco lo vio. Cristo vio separación, Cristo vio abismo, Cristo vio tinieblas. Por más que él de afuera parecía lo que decía Mateo, el verso de Mateo, los fariseos, sepulcros blanqueados, muy lindo por fuera, parecía una persona que iba a la iglesia, cumplía los mandamientos, por fuera era impecable el joven rico. Pero Dios le tocó la llaguita, le metió el dedo en la llaga y ¡ay! Se terminó el joven rico. Se terminó. Abismo, separación. Y en este tiempo se va a hacer cada vez más notorio lo que decíamos, Génesis 1, la separación de las aguas. Cada vez se va a hacer más notorio. El mundo va a creer en la medida que usted y Cristo sean uno. Pero si hay algo que aborrece Cristo y usted lo sigue sosteniendo y lo sigue teniendo, hay una separación entre Cristo y usted. Cristo y usted. Por eso no pierda el tiempo. Enciérrese en su lugar y hasta que no pueda entregar eso a Dios, no salga. ¿Para qué va a ir a una congregación si hay algo que le es más fuerte que usted? Veamos, por más que el joven rico quiso aparentar delante de Cristo y hacer como que estaba todo bien, Cristo lo descubrió, Cristo lo desnudó. Y vemos cómo terminó el joven rico. Amén. Qué tremendo, ¿no? Apocalipsis. Fue muy adelante, gracias, ¿sí? Apocalipsis 1. Es inevitable de que la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Y acá Apocalipsis en el capítulo 1, verso 7, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo el mundo lo verá. Va a llegar un momento que todo el mundo lo verá a Cristo. ¿Sí? Porque dice Dios que va a ser visible su segunda venida, ¿sí o no? Y de todos los 4 rincones de la tierra se verá venir a Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para que la gente vea a Dios ahora? En nosotros. No es lo que sabemos que va a pasar. Ahora en nosotros. La única es que seamos uno con Cristo. Y no, Cristo no habita en ningún templo. ¿Sabe qué son templos? ¿Sabe que la palabra dice que usted es templo del Espíritu Santo? Cristo no habita en ningún templo profanado. Cristo lo primero que hizo fue limpiar el templo. Lo limpió de toda inmundicia, de toda corrupción, de toda ganancia deshonesta. Lo limpió de todo. Después restauró la alabanza. Y ahí dijo, esta casa será llamada casa de oración. Cristo no habita en ningún templo, a no ser que sea santificado. Mientras el templo siga siendo profanado, olvídense, en Cristo no va a habitar. Por eso, ¿qué hacen ahora para que la gente vea a Cristo en ustedes? O deciden limpiar el templo o van a estar en problemas. Porque como decíamos cuando orábamos, ya nuestros ojos se han abierto, ya no hay velo, ya no hay nada. Sabemos todo lo que debemos hacer. ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Todos sabemos lo que debemos hacer. ¿Por qué todavía seguimos jugando al cristianismo? O como nos gusta decir en el misterio, cambiando figurita con Dios. Sí, esto lo hago, pero esto todavía no... Dios me tiene que tratar. Dios ya te trató. Y si no lo haces, estás condenado. ¿Qué más te tiene que tratar? ¿Qué más te tiene que tratar? Dios se te ha revelado. ¿Saben que es glorioso que Dios se nos haya revelado? ¿Saben que es glorioso el entender de que debemos ser uno con Cristo para que el mundo crea? Que la gente debe ver a Cristo en nosotros. Y venimos hablando hace un montón.
que Dios mismo nos ama cuando ve al Hijo en nosotros. Si el Hijo no ve a nosotros, no va a habitar. Y si nuestro santuario no está limpio, Dios no habita en ningún lugar inmundo. Por lo tanto, lo que hablamos el mismo Dios le dio vuelta a la cara cuando vio a Jesús lleno de pecado. ¿Por qué creen que va a habitar en ustedes si ustedes no cumplen con lo que Dios manda? Por eso a veces alguna gente me hace reír cuando dice, el Señor me habló. Y vos ves la vida que llevan y dices, ¿cómo el Señor te va a hablar? Para mí imposible, no sé. Diría Luis Miguel, no sé tú, pero para mí imposible. Si uno ve la vida, como los grandes predicadores, vemos cada grande predicador que dice, el Señor me dijo, y vos ves de lo que predican y decís, ¿cómo el Señor no te pudo haber dicho esto bajo ningún punto de vista? Y esto es lo mismo. No podemos pensar de que Dios nos puede estar hablando mientras tengamos suciedad en el templo, mientras nuestro templo sea profanado. Entiendo lo de todo, porque todos somos seres humanos y todos pasamos por bajones. El otro día hablaba con Julio, a todos nos agarran en algún momento cierto, ¿no? El mismo Elías, después de matar a los 400 profetas de Baal, sintió depresión, se quería matar. Todos nos agarran eso y no está mal. O sea, conforme vaya el tiempo Dios nos va fortaleciendo, pero digo que a veces esos pequeños movimientos hacen que nos aferremos más a Dios y que busquemos más de Dios. Cuando uno no tengo nada, no me siento mal, no me siento pero no me siento nada, digo, dependo de yo. Pero cuando me pasan cosas, ahí voy a la presencia de Dios. Y nos tienen que pasar cosas para que nos activemos, para que Dios nos fortalezca, para que, como dice la palabra, diga al débil fuerte soy, para que saquemos fuerza. Es el que renueva nuestra fuerza. Él es el que hace todo nuevo en nosotros. El que nos da cosas como el águila, ¿no? Ahora, eso no está mal. Eso no está mal y no se ponga mal si en algún momento siente desgano, siente algunas cosas. A veces uno no tiene ganas de nada. ¿Sí o no? Hoy tengo que ir a la congregación a aguantar este peticio, pero a veces uno no siente ganas. Pero es normal que así suceda. El problema es cuando no cumplimos las leyes, los mandamientos, las cosas que exige Dios. Amén. Lo que hablábamos del video de los jóvenes que está ahí en el blog. Y como decía Raúl antes, un noviazgo se ha convertido en un noviazgo. Y tenemos que entenderle a los chicos se tienen que preparar para el matrimonio como Dios manda, en santidad, en consagración. Y que no hay noviazgo, porque la verdad que no hay ninguna evidencia de un noviazgo dentro de la palabra de Dios. Simplemente hay un tiempo de conocimiento, en el cual nos conocemos, nos habituamos a ver qué es lo que piensa. Siempre digo que si alguien tiene que estar de novio y en el caso de Hernán, por ejemplo, de Ale que están solteros, o Fede, ya, a una chica así, ¿te gustan los chicos? Sí, a mí me gustaría tener 10. A mí no me gustan los chicos. Ya estamos en problemas. ¿Sí o no? ¿Y a vos dónde te gustaría vivir? Uy, yo sabés que amo el frío. A mí me gusta Cancún, el calor, siempre. Son pequeñas cosas de conocimiento que nos permiten visualizar si es la mujer que Dios tiene preparada para nosotros. Y porque es lógico, si a usted le gusta demasiado a los chicos y a la chica no le gustan los chicos, está en el horno. Entonces esas cosas se producen en lo que es la antesala, el conocimiento previo. Por eso la palabra, siempre digo en Cantar de los Cantares hay un orden, un orden, que es hermana mía, amiga mía, esposa mía y paloma mía. Lo he dicho varias veces, pero es el orden que Dios estableció. Una hermana, alguien que esté consagrada, que realmente sepa, esto se lo digo a los jóvenes, a los varones, que después, ante todo, sea una amiga, que compartan, pero sin pasar a ese lugar de amiga. Va a ser un momento, va a ser la esposa. Recién lo otro es la paloma mía, que es el sexo. Pero lamentablemente lo primero que hacemos es matar la paloma en este mundo. Y es grave. Es grave. Como hijos de Dios no podemos permitir. Y vos vemos, las iglesias se permite cualquier cosa dentro de un noviazgo. Estamos en problemas. Por eso le digo, Dios no puede habitar en esos lugares. No estoy hablando de templos
santuarios, estoy hablando de templos humanos ahora. Humanos. Usted quiere ser uno con Dios y que el mundo crea. Tiene que ser uno con Dios. Tiene que ser uno con Dios, tiene que dejar lo que Dios reprueba. Tiene que dejar de cuestionar a Dios. Porque en definitiva puede cuestionar a un montón de pastores, como sabemos muchos, pero que cuando uno ve la palabra enseñan cualquier cosa, pero lo que está dentro de la palabra no se puede cuestionar. ¿Se toma o no se toma? Y si no lo toma está en problema. No hay vuelta, ¿no? Mire, Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. O sea, estos son gente que dice amar a Dios, que dice conocer a Dios. Búsquelo así, anota y se queda tranquilo. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Mire qué interesante. Profesan conocer a Dios. Está hablando de gente que conoce a Dios, y si usted tiene el título, habla arriba de requisitos de ancianos y obispos. Y dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. ¿Sabe qué es un hombre rebelde? Un hombre que cuestiona, que está en contra de todo, desobediente, reprobados en cuanto a toda la buena obra. Entonces, claro, ¿este hombre puede ser uno con Dios? Por más que él diga que lo conoce, evidentemente no es uno con Dios. Entonces no basta con decir: yo lo conozco a Dios, yo voy a una congregación. Oh, yo soy cristiano hace 20 años. ¿No? La frase que podemos escuchar a diario. Yo sé los años que tengo de cristiano. Yo era diácono, obispo, anciano. Era obisco. Obisco, pues tenía la vista bastante torcida. Vamos a ir a primera de Juan. El verso 3, el capítulo 3, perdón, verso 14. ¿Lo tienen? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, primera de Juan 3:14, ¿sí? Todo aquel que aborrece a su hermano es un santo. ¿No? Mire el título que le da al que aborrece a su hermano. ¿Están acá? Homicida. ¿Sabe qué es un homicida, no? Un asesino. Dice que los homicidas no heredarán el reino de Dios, ¿saben, no? Por lo tanto, uno que aborrece a un verdadero hermano no tiene herencia en el reino de Dios. Por eso cuidado cuando aborrecemos, de no estar aborreciendo a alguien que verdaderamente Dios ama y que cumple con lo que Dios manda. Cuidado. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Joven rico. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Acá está hablando también de alguien que dice ser cristiano, que dice un montón de cosas, pero que aborrece al hermano. Por lo tanto, por más que vaya a una iglesia, la gente no va a ser transformada porque no ve a Cristo en él. Así que cuando se encuentra con esto, así que vas a la iglesia, sí, pero no me hablé, de acá al lado me entra a la casa, me afanó, lo voy a matar a este. ¿Sí o no? Que me crucé el auto, hijo. ¿No? Menos mal que no manejo más.
Qué tremendo, ¿no? Pero guay, que aborrezcamos a los verdaderos hermanos. También decía el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si su corazón está lejos de Dios, ¿ustedes creen que Dios se goza en la honra que le da el pueblo? No, no. Por lo tanto no tienen a Cristo, no ve el mundo, no ve a Cristo. No son uno con Cristo. Ahora, ¿cómo se puede amar al hermano? Este caso es muy claro. Si no ama a Cristo, imposible. Lo va a aborrecer. Por lo tanto va a ser un homicida. Porque no ama a Cristo. La única forma de que el mundo crea que somos uno es cuando somos uno con Cristo. Ya nos va a facilitar la tarea de amar al hermano, ¿no? ¿Saben cuál es el testimonio? Porque la gente va a ver nuestro testimonio cuando seamos uno con Cristo. Dice que el mundo lo verá y será transformado, y ahí el mundo creerá. No porque nos vea a nosotros, sino porque vea a Cristo en nosotros. Y el mundo dice, che, la verdad que el que va a la congregación está cambiado de verdad. Este era uno, pero ahora, la verdad que tiene a Cristo de verdad. ¿O no? Fíjense que a Pablo, a mismo Jesús, el relato que hemos leído, pero este no es el hijo de María y de José, el carpintero. Pero este Pablo no era el que Saulo, el que asolaba las iglesias, que iba a buscar cartas para matar a los cristianos. Y ahora que veían a Jesús en él, en Cristo que veía, ¿qué le decía Felipe? Tanto tiempo he estado contigo y no me viste. ¿Qué veían? ¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambia? Miren, ya vamos terminando. Primera de Juan, 2:10. Vamos a leer a partir del 7 y nos vamos a depositar en algunos versos. Hermano, no os he escrito mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera os alumbra. ¿Cuántos saben que acá ya ha pasado las tinieblas? Todos tienen luz hoy, ¿no? Todos pueden ver lo que dice la palabra. Todos pueden ver y pueden entender. Todos entienden. Entonces está en cada uno de ustedes obedecerlo. Porque todos entienden y yo creo que la palabra nosotros la entendemos re clarita. Re clarita. No hay contaminación, la entendemos clarita. El que no la quiere obedecer porque no quiere. Sabe que el que aborrece a un hermano es un homicida. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Saben que los adúlteros, los fornicarios, los que roban, los avaros no harán el reino. Está claro, no lo digo yo, está en la palabra. Entonces nadie puede decir, no, mirá, no, eso es subjetivo, eso es relativo, no es tan así de que es un homicida, sí es un homicida, hay que aborrecer al hermano. Sí, la amistad con el mundo es enemistad con Dios, dice Santiago 4:4. O almas adúlteros, esos adulterios espirituales, que ama el mundo, es enemigo de Dios. No es subjetivo, no es relativo, es verdadero. Es verdadero. Es así. Ya Dios se nos ha revelado. Cualquiera puede tener el deseo, los que están solteros, de estar con una mujer y tener relaciones. Pero nadie puede decir que no van a ser condenados por fornicar, porque ya saben. Hay iglesias que se les permite cualquier cosa. Acá saben que ustedes están condenados. Los que estamos casados, mujeres, hombres. Si adulteramos, nadie puede decir, uy, a mí no me avisaron que los adúlteros se van al infierno. Saben que se van al infierno. Y así podemos enumerar un montón de cosas que ya le hemos dicho, ¿no? No vale la pena. Sin embargo, se ha escrito un mandamiento nuevo que es verdadero en él
y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz ya alumbra, la luz verdadera. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que verdaderamente estamos. Evidentemente se ve que a Dios no le importa lo que nosotros decimos. Importa lo que verdaderos somos, porque Él ve nuestro corazón. Nosotros podemos decir que estamos en luz, pero Dios, cuando ve que aborrecemos al hermano, dice: este se cree que está en luz, pero está más oscuro que... ¿no? Que el tren de 11 después de las 12, ¿no? Oscuro. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¡Wow! Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. Por lo tanto, creo que, no sé, fue una palabra, no me quiero explayar mucho, pero que podamos entender de que si de verdad aman a Dios y anhelan que el mundo crea, no hay otra que ustedes se hagan uno con Dios. Y ya van a dejar de ver y aborrecer al hermano y hacer algunas cosas que no edifican, ¿no? A todos nos ministra, ¿no? Y hoy a uno le da compasión ver el estado de algunas iglesias donde ha pasado. Y hablaba con mi esposa y hablaba con Horacio y verdaderamente a uno le da tristeza ver el estado. Cuando una iglesia que quizás, congregaciones quizás tendrían que estar muy bien, pero la cabeza se ha ensañado en aborrecer a los hermanos. Entonces, hoy tengo misericordia y cada uno de nosotros debemos tener misericordia. Y debemos entender que la gente nos tiene que ver a Cristo en nosotros, porque nosotros somos testimonio de aquellos que no creen. Yo creo y conozco a ustedes y a la mayoría, o a todos, y todos tenemos familiares que no tienen a Cristo todavía. ¿Y cómo hacemos para que esos familiares lleguen a los pies de Cristo? Primero, oremos de que Dios los haya escogido de la eternidad. Pero lo otro es que vean a Cristo en nosotros. Cuidemos lo que hablemos. Si yo digo, mira, eso del aborrecer al hermano es relativo. No es que sos un asesino como alguien que empuña un revólver y mata y el tipo muere y se va. Ya está, desaparece. El tipo sigue viviendo. Para Dios es asesinato, déjeme decir. No hay diferencia. Si yo, a alguien que no conoce a Cristo y que agarra por primera vez un versículo y dice, esto es sugestivo, no es tan así, les digo eso, la persona nunca va a ver a Cristo en mí. Si yo incito a algunas personas bueno, no te hagas problema, vos están separados, tantos años casados, Dios sabe que tiene necesidad. No hay sugestión. Marchan los dos al infierno y yo atrás de ustedes. No agarran los dos de la mano como si fueran mis hijos. No hay vuelta. Las palabras de Dios no son subjetivas y no se separan. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, Dios dijo, no vine a abolir la ley sino a hacerla cumplir. No hay vuelta. Yo no puedo hacer el distraído. Si quiero que mis familiares se acerquen a Cristo, deben ver a Cristo en mí. Debo ser uno con Cristo. Después va a quedar en los familiares. Uno se puede llevar bien o mal. Pueden ver a Cristo, ¿no? Pero yo hoy capaz que no... Mis familiares no están en Cristo. Pero otro día me llamó mi hermana más chica que realmente tenemos bastante diferencia y me mandó un mensaje si podía estar orando por la hija de una compañera. Nunca, me quedé de lado, casi me caigo redondo, desmayado.
mi hermana más grande que vino dice, verdaderamente usted tiene a Cristo, se ve que tiene a Cristo. Después que se acerquen o no, ya no depende de nosotros. Pero lo que nosotros dependemos, tratamos de ayudar y que vean a Cristo en nosotros. Tampoco podemos andar con revólver metiendo, venía Cristo, venía Cristo. O ayudándole a que se vaya al infierno. ¡Pum! Y no es tarde. No, la realidad. Claro, no pierdan el tiempo al cohete, no se estropeen. La realidad es que a veces creemos que eso es un asesinato y es más asesinato de lo que hablamos después. A veces inconscientemente decimos de un familiar, de un hermano, ¿qué crees? Este no cambia más, no le interesa a Cristo, la verdad. Y es aborrecerla. Es aborrecer a la persona y estar mandándolo al infierno. Y somos asesinos nosotros. Este no cambia más, no le interesa estar en Cristo. Este no cambia más. Es esto, lo otro. A veces mi esposa me dice, uno cae en esa crítica. Y hoy me doy cuenta que no es más que... Obviamente no es hermano en Cristo. Pero cuidado. Nadie sabía que uno de los que estaba en la cruz era escogido. Y mucha gente, sí, se merecen, esos son unos asesinos. Y ese era un escogido. Y la gente da risa, pero serio. A ese que aborrecieron al lado de Jesús, también era un escogido. Y si había muchos que decían hermanos aborreciendo, no solo cargaron por Jesús, sino cargaron por el otro. Cuidado. Nadie sabe. Nadie sabe. Tal cual, por eso dice Santiago que la lengua es como es capaz de incendiar todo un bosque. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando nosotros nos levantamos en contra de mandamientos de Dios sin pensar. Hay que tener cuidado, pues estamos yendo en contra de Dios. Cuando el pueblo de Israel pidió un rey, Samuel se enfureció. Y el Señor dijo, tranquilo Samuel, no te han rechazado a vos, me han rechazado a mí. Yo puedo enseñar un montón de cosas que ustedes pueden no estar de acuerdo. Y por más que yo me enfurezca, pueden no cumplirla, pero no me están rechazando a mí, están rechazando la palabra de Dios. Y los que se condenan son ustedes, no soy yo. Yo me condeno si enseño algo que no está en la palabra, pero enseñando lo que está en la palabra, le paso la condenación a ustedes. No es que se la quiera pasar, no, entiéndame. Es que si yo enseño una condena, algo que está mal, me condeno. Pero si ustedes no cumplen algo que tienen que cumplir, se condenan a ustedes. O sea, yo enseño nada más. Esta es la realidad. Pero bueno, está bien la corrección. Entendamos que la gente tenemos que ser uno con Cristo. El segundo paso va a ser uno con Cristo, con el prójimo. Pero obviamente con los únicos que aún pueden ser uno son con los verdaderos hijos de Dios. No con todos. Muchos nos abandonarán. A Jesús lo han abandonado un montón. La misma palabra que vimos en Juan 6. Cuando él habla de comer su carne, beber la sangre. Si ustedes analizan cuando termina, mire, dice, al oírla, versículo 60, muchos discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Lo tienen? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Wow! Es así. Es así. Clarito, ¿no? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra.